Palabra al señor Rueda. Muchas gracias, señora alcaldesa. Llegará un momento en que, espero, no sé cuándo, pues que dejaremos de jugar al ratón y al gato con las preguntas, porque se trata de que hacemos una pregunta, el concejal correspondiente nos da una respuesta lo más escueta posible para darnos la posibilidad de replicar a su respuesta. Esto lo quiere decir para que formular su pregunta, por favor, señor. Sí, estoy porque explicando. es que ni siquiera tendrían derecho a hacerlo, porque era el señor López. Por tanto, por favor, señor Rueda, formule la pregunta. La pregunta está presentada al Pleno con toda la legitimidad y la puede defender un concejal u otro. Y en segundo lugar, estoy explicando por cómo voy a formular la pregunta y por qué. Si me lo permite, señora alcaldesa. No, está haciendo una tesis y yo le rogo que formule su pregunta, que es para lo que tiene. Discúlpeme, pero creo que es una injerencia en mi libertad de criterio a la hora de plantear la pregunta. Yo no lo creo así y dirijo yo. Muchas gracias. Pues como digo, me gustaría que contestara esta pregunta explayándose completamente, es decir, contestando la pregunta como yo se la haga, para que yo tenga la posibilidad de replicarle posteriormente, porque usted va a cerrar la pregunta en cualquier caso. Y la pregunta es respecto a la modificación del IBI. Se está tramitando la modificación de la ordenanza fiscal que rebaja el tipo del IBI en un 6,25% para los inmuebles de uso residencial, como elemento final de un procedimiento para no tener que aplicar el decreto del Gobierno Central que impone una subida del 10%. El elemento inicial ha sido una corrección de los valores catastrales que ha representado una subida lineal de los mismos de un 10%. Por tanto, el resultado final será que no se recuperarán los niveles de presión fiscal de 2011, sino que se quedará más de un 3% por encima de los mismos, a pesar de la promesa electoral del Partido Popular, que planteaba una congelación de impuestos, y por tanto procede a preguntar por qué motivo no se han ajustado los tipos del IBI en la ordenanza para dejar la presión fiscal al mismo nivel que en 2011. Muchas gracias. Gracias, señor. Señor Rueda, para contestar la pregunta tiene la palabra el señor Víctor. Muchas gracias. Tengo 5 minutos, lo distribuyo como yo creo y si usted lo que quiere es replicar, si quiere para el próximo pleno, le paso antes mi respuesta, que si me replica ya. Usted ahora que no está formulando la contestación. Vale, contesto. Se ha disminuido el tipo del IBI un 15%, del 0,704 al 0,60%, de forma que la bajada del recibo del IBI respecto a 2013 es del 6,25%. Muchas gracias. Gracias, señora Pita. Para réplica tiene la palabra el señor Rueda. A esto me refería, y su diferencia de criterio no me parece tampoco demasiado aceptable. Como digo, no me ha contestado la pregunta, porque se la deja para contestarla al final. Si me gusta cerrarla de todas formas, y a lo que yo le replique, usted me podrá contrarreplicar y quedará mucho más claro para el ciudadano, que es para lo que estamos aquí, para aclarar las cosas para el ciudadano. Entonces creo que sería mucho más positivo. En fin, la cuestión es que efectivamente ustedes en su programa de 121 puntos, según, si no recuerdo mal, en el punto 106 prometían al ciudadano la congelación de los impuestos y la rebaja en caso de que fuera posible, en cuanto a los impuestos municipales, cuál es el caso de IBI. A finales del año 2011, y sin tiempo para reaccionar, puesto que se aprobó a finales de diciembre, el Gobierno de España pues, decretó una subida generalizada del IBI, que en cuanto a nuestro municipio fue del 10%. No les critico a ustedes que subiera el IBI un 10% en 2012 porque no pudieron evitarlo, pero sí que fue una cuestión que hizo su partido, los compañeros del partido. En ese mismo año 2012 nosotros propusimos que se utilizara una parte de ese decreto en la que planteaba que si se hacía una revisión catastral en el año 2012, y así se puede ver en el decreto que se publicó en 2011, se podía evitar la aplicación de esa subida del 10%. Entonces se lo propusimos y ustedes dijeron que no, eso está en la ley y se puede leer. No querían porque para 2013 les venía muy bien que siguiera subiendo el impuesto. En 2013 se lo volvimos a proponer en cuanto supimos que la previsión del gobierno era mantener esa subida para 2014 y 2015. Tampoco lo quisieron hacer cuando se lo dijimos a principios de verano cuando se planteó el proyecto de ley. Sin embargo lo hicieron tarde y mal en el mes de noviembre, después de la publicación el 29 de octubre de esa ley que contenía lo que nosotros ya habíamos leído a principio de verano que se iba a plantear. Y efectivamente contenía una excepción distinta que el decreto anterior, y es que planteaba una revisión catastral que no consistía en hacer una revisión generalizada, sino hacer una subida lineal, en este caso del 10%. Ustedes hablan mucho de que en 2011, si se hubiera hecho la revisión catastral, hubiera subido un 210%. Pero luego hablan
de que han subido el valor catastral un 10%, no, ha subido un 110%, en referencia a ese número que utilizaron en 2011. Pero no sabemos las cifras de 2012 y 2013. ¿Cuánto hubiera subido el valor catastral si se hubiera hecho una revisión en 2012 y en 2013? Porque eso no se lo explica al ciudadano. Se queda con la cifra de 2011 porque llama mucho la atención, porque era un 210%. ¿Por qué ustedes no han cumplido su promesa electoral? ¿Por qué no han congelado el impuesto de bienes inmuebles cuando han tenido oportunidad? ¿Es esto por la herencia recibida del anterior gobierno? ¿Es preferible pagar las deudas del anterior gobierno mucho antes que evitar al ciudadano que tenga que pagar un IBI mayor? Es lo que quiero saber. ¿Cuál es el motivo de que no hayan cumplido con esta promesa electoral? Muchas gracias. Señor Rueda, para contestar la pregunta, tiene la palabra la señora Pita. Muchas gracias, señor Rueda. La verdad es que no dejan ustedes de sorprenderme. Resulta que este equipo de gobierno, con un estudio pormenorizado de los ingresos y atento a las modificaciones legislativas, aprueba una bajada del IBI. Dice cuánto le va a costar al ayuntamiento, es decir, cuánto se van a ahorrar los vecinos con esta bajada del IBI. Y ustedes, primero nos dicen que la medida no se puede aplicar. Después, que esa medida que no se podía aplicar era idea de su grupo. En la Comisión de Reglamentos y Normas, esa idea que fue de su grupo, pero que antes no se podía aplicar, votan que no a la bajada del IBI. Llegan al Pleno y cambian su voto, ahora es a favor. Y 2 horas más tarde, en esta pregunta, me dice usted que por qué no lo hemos bajado más. Y además, hablando de programas electorales, nosotros estamos cumpliendo con el que ustedes se presentaron a las elecciones en Pozuelo. Dice, leo literal, que el IBI ha aumentado de forma exponencial debido a la actualización de los valores catastrales. Cuando usted sabe que en Pozuelo no se ha hecho esta revisión desde 2001. Y en 2011 usted dice que es reciente el 2001. En fin, aclárense, señor Rueda, porque es que no entendemos nada. Claro que a lo mejor es lo que ustedes quieren, jugar al despiste y así nadie se entera de lo que realmente piensan y de lo que realmente quieren. Vamos a ver si soy capaz de... Viene ahora, sin ningún informe, sin ningún documento, sin un estudio de impacto económico, y me pregunta que por qué lo hemos bajado un 10%. Pues yo le pregunto, con esa misma solvencia que usted ha demostrado, ¿por qué no un 20%? ¿Por qué no un 30%? ¿Y por qué no quitamos el IBI? Yo le puedo decir cuál es el impacto de la bajada de este impuesto, no del de vehículos, que también lo hemos bajado, sino de este, que es 1.100.000 euros para este año. Pero fíjese, también hemos analizado el impacto económico de su propuesta, que estaría en más de 3 millones de euros. Y ahora, con esa bajada, dígame usted, ¿de dónde piensa o puede sacar esos 3 millones y pico de euros sin cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria? Señor Rueda, es muy fácil hacer propuestas sin fundamento, ignorando el esfuerzo y los estudios técnicos que han llevado a este equipo de gobierno a tomar esta decisión. Y la realidad es que el Ayuntamiento de Pozuelo, pese a quien pese, y fundamentalmente a pesar de ustedes, hemos bajado los impuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pita. Pasamos a las preguntas que se responden por escrito y también analizar